Buenos días. Acá volvimos con los podcasts de cirugía para pediatras. ¿Cómo estás, Coti? ¿Cómo estás, Santi? Bárbaro. Tenemos de vuelta a Silvana Prodan con nosotros. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema del que los pediatras no sabemos nada. Vamos a hablar de pancreatitis hoy. Coti, te tengo que confesar que cuando yo tengo una pancreatitis la llamo Silvana. Me siento mejor. ¿Cómo se presenta un paciente con pancreatitis? Bueno, un poco algo dijimos en el podcast anterior, así que el que no lo escuchó tiene que ir a escuchar el anterior. Pero vamos a resumir. Básicamente uno, si se pone a recordar de la vida, no sé nada de pancreatitis, pero ¿qué tiene un paciente con pancreatitis? Principalmente dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar en ese paciente? Y yo me lo tengo que imaginar en un paciente que se presenta con dolor bien centroabdominal o ese que nos acordamos de la facultad, el dolor característico de la pancreatitis. Ahora, si voy a la clasificación linda de la bibliografía, la definición de pancreatitis, que obviamente sabemos que es como el proceso inflamatorio del parénquima pancreático, si hablamos de pancreatitis aguda, ¿no? La definición me dice que tiene que cumplir 2 de 3 criterios. El dolor abdominal compatible, el aumento de las enzimas, amilasa o lipasa, que ya la nombramos un montón de veces en el podcast anterior, y el tercero de la definición es el hallazgo compatible en el diagnóstico por imágenes. En general, la ecografía, que es lo primero que voy a pedir en una guardia o en un paciente con dolor. Repito, resumen, 2 de 3, dolor, aumento por 3 de las enzimas, o sea, el valor normal por 3, y un hallazgo en la imagen. Sil, el ecografista me informa que no puede evaluar el páncreas por interposición gaseosa. Entonces, ¿qué hago? Nada. Si vos suponés que ese paciente por clínica y encima por laboratorio tiene una pancreatitis, no está viendo en el páncreas algo, lo vamos a tratar como una pancreatitis con todo lo que eso conlleva, que ahora lo charlamos. Pará. ¿Vos me estás diciendo que no le pida tomografía? No, Santi, no le pidas la tomografía. ¿Por qué? Porque está ingresando recién. Entonces, si yo tengo un paciente de reciente comienzo con pancreatitis, no tiene indicación de un estudio tomográfico al inicio. ¿Cuándo se la voy a pedir? Bueno, me estoy un poco adelantando, pero recién después del 4.º día, pero lo correcto es a la semana. O si ese paciente en el periodo que estamos diciendo presenta signos de complicaciones agudas, o un paciente febril persistente, o está presentando signos que yo tengo que ir a buscar una tomografía, si no, no tiene indicación. Esto es muy importante que lo dejemos remarcado. Tengo diagnóstico de pancreatitis. ¿Qué hago? Primero tenemos que definir si ese es un episodio, el primer episodio, o un episodio único, o episodios recurrentes. En este caso estamos hablando de una pancreatitis aguda, ¿sí? Es el episodio específico de un paciente que con el laboratorio, la clínica y un estudio ecográfico es suficiente. Ahora, si ese paciente ya presentó episodios previos, o yo tengo la sospecha, o tengo alguna otra comorbilidad y demás, tengo que pensar en episodios recurrentes, en pancreatitis recurrente, y entonces ese es el paciente que yo voy a seguir estudiando. Y ahí entra por ahí la controversia de lo que hablábamos antes. Tengo que empezar a pensar en colangioresonancia, tomografía, CPRE eventual. Bueno, me estoy adelantando. Econdoscopía, estudios genéticos, son todos estudios complementarios de los pacientes con episodios recurrentes. Entonces, diferenciamos la pancreatitis aguda de episodio único, que en gran mayoría son de origen biliar, como nombramos antes, y los episodios recurrentes. Se entendió perfecto. Le pido ecografía, no le pido tomografía todavía. La mayoría sabemos que vamos a ver una vesícula con piedras, un hepatograma con enzimas aumentadas, pensando en que es una pancreatitis litiásica. Esa es la mayoría de las veces. Ahora, ¿qué otras causas que no sean la litiásica tenemos? Hay muchas causas en pediatría. Las más frecuentes, como dijiste, es la litiasis biliar, pero también tenemos que pensar en pediatría la medicamentosa, las causas como el trauma, las demás causas de malformación congénita de vía biliar o de la región, así como lo que sabemos, ¿no? El quiste de colédoco, el páncreas anular, el páncreas divisum. Obviamente ya en ese caso se nos va a venir más a la cabeza. Pero hay una causa también que es muy importante y es relacionada a lo que nombré antes, que es, por ejemplo, la causa genética. Hoy en día tratamos de no hablar de la pancreatitis idiopática. Cuando no le encontramos causa, ¿se acuerdan la picadura de escorpión? La estudiábamos en la facultad.
decíamos, no tiene causa, bueno, es una pancreatitis idiopática. No, hoy debemos seguir estudiando un paciente con episodios recurrentes. Tengo que llegar al final, descartar todas las que nombré antes y como último decir, ¿hay alguna anomalía en la secuencia de ciertos genes que me está predisponiendo a este paciente a hacer pancreatitis? ¿Será una causa genética? Ya descarté las causas más frecuentes, no tiene pancreatitis litiásica, no tiene pancreatitis alcohólica, no se golpeó. Ya está, pancreatitis idiopática, o sea, o tengo que seguir buscando. Tengo que seguir descartando las causas. Primero descarto todas las relacionadas con las causas gastrointestinales, las autoinmunitarias también. O sea, esto es un estudio multidisciplinario. Tengo que trabajar con los gastroenterólogos, los nutricionistas, el pediatra de cabecera. No puedo trabajar yo sola. Esto es muy importante que lo diga, porque si no, no puedo llegar nunca a esta causa que quiero descartar, que es como la última. Cuando no encuentro ninguna causa, no encuentro la manera de explicar por qué este paciente repite episodios, yo tengo que pensar en un paciente joven con episodios repetidos y sobre todo en los pacientes que tienen estas malformaciones congénitas como estamos hablando del páncreas anular y el divisum, que también se asocian a efectos genéticos. Tengo que pensar en la alteración de los genes como el PRSS1, el SPINK o el CFTRC relacionado con la fibrosis quística. Ahí por ahí les suena un poco más. Los tengo que pensar, pero para poder llegar a pedirlo, sobre todo en cuanto a lo burocrático, tengo que haber descartado todas las otras causas. ¿Y por qué lo tengo que pedir? Vamos a decir, ¿qué sentido tiene pedirlo? Claro, ¿qué sentido tiene pedirle? Si ya ¿qué voy a hacer? Pancreatitis crónica, va a seguir teniendo pancreatitis. Exacto. El sentido es que es muy importante el consejo genético de ese paciente. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Porque tiene relación con el pronóstico con las neoplasias, por ejemplo, posteriores, y sobre todo para estudiar hacia atrás la familia y hacia adelante. Ese paciente tiene que ser evaluado por el equipo de genética. Vamos de vuelta a lo pediátrico. ¿Cómo trato a un paciente con pancreatitis? Se trata en forma multidisciplinaria, eso es lo más importante. Tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros los cirujanos, que siempre nos llaman cuando hay un paciente con pancreatitis, tenemos que trabajar con el pediatra de la sala, seguramente que va a estar tratando a este paciente, con los gastros, con los endocrinólogos, con los nutricionistas, todos juntos. Obviamente se va a internar, esto te va a gustar a vos, Santi. ¿Está ayunado este paciente? ¿Qué hacemos? Es que me vas a hacer pelear con medio mundo, Sil. Decime, por favor, si le pongo o no le pongo sonda, si le doy de comer o cuándo le doy de comer a este chico. Bueno, habitualmente siempre uno dice pancreatitis, lo ayuno, reposo gástrico, es la única manera de que se le vaya el dolor. Hay que desterrar un poco ese concepto. De inicio está con dolor el paciente, no puede tolerar, entonces obviamente que va a estar ayunado. Pero ¿cuándo le doy de comer de vuelta? Le doy de comer cuando las enzimas bajan, cuando, no llega la parenteral, le pongo parenteral, no. Lo que me va a indicar el momento de realimentación es cuando el paciente tolere. Cuando no tenga más dolor, yo estoy habilitado a darle de comer y debería ser alrededor no más de las 72 horas. Si ese paciente es un paciente lactante, yo puedo ponerle o necesito realimentarlo por la noche con un trofismo, puedo poner una sonda y hacerle un trofismo nocturno. Pero si no es necesaria una sonda nasogástrica, no tiene indicación tampoco absoluta. Siempre cada paciente decimos que es particular y hay que verlo. O sea que solo le pongo la sonda al paciente que está vomitando. Si un paciente no tolera y está vomitando y demás, ¿la necesita? Correcto. Pero si no, no es que tengo que alimentarlo con sonda nasogástrica sí o sí. Si ese paciente tolera, no está con dolor, lo puedo realimentar. Aunque tenga amilasa de un montón elevada, Paciente sí. obeso con 2000 de amilasa. Ayer tenía 4000. Viene en descenso No y le no está duele con más la dolor. panza. Inicio la alimentación. Y en cuanto a la hidratación, Bueno, obviamente tenemos que ver en cuanto a ese paciente cómo vienen los basales, las pérdidas, más que los van a manejar más los pediatras, pero saber que en general las normas actuales utilizan o solución fisiológica o Ringer para la hidratación. ¿cómo trato el dolor? Uno de los objetivos de la internación es el manejo del dolor. Y si bien en algún momento estuvo controvertido la indicación del uso de la morfina y los derivados y la meperidina, por esto de la causa de disfunción del esfínter, hay estudios y muestra la bibliografía que sí se puede utilizar y no hay una evidencia clara que apoye que no se puede utilizar. Así que sí, es importante que esos pacientes no tengan dolor, puedan estar bien manejados y de ahí va a depender también que yo pueda realimentar precozmente a estos pacientes y esto le va a dar un mejor pronóstico. Igual no arrancamos con eso. Primero le doy Reliberan.
Después le doy diclofenac. Puedo usar goteo de diclofenac si hace falta. Pero si el paciente sigue con dolor, hay que frenar ese dolor. Como decía Silvana, hay que seguir atacando el dolor porque es lo primero. En las primeras 72 horas tengo que volver a darle de comer a ese paciente. Y la única forma es que esté sin dolor. ¿Y le pongo antibióticos? Esa es otra pregunta importante. La profilaxis antibiótica no está indicada. O sea, ¿cuándo los voy a usar? Cuando yo sé que tengo un paciente con sepsis o tengo una complicación local infectada, una necrosis infectada. Entonces, también ahí va la mano decir que los pacientes en pediatría no son tan frecuentes de ver con pancreatitis severas. Los estadios que vemos son más iniciales habitualmente, no con tantas complicaciones, no es tan frecuente. La pancreatitis, cuando yo estaba en cirugía de adultos, iban todas a terapia intensiva. ¿Hace falta? Exacto. Siempre un paciente con pancreatitis debe estar monitorizado. Control de signos vitales, balance, diuresis, laboratorio con urea, creatinina, y así yo voy a ir viendo si ese paciente requiere o no requiere alguna otra intervención. Una pancreatitis aguda leve, quizás no, y lo podemos mantener en el piso, pero una pancreatitis que ya pasa a ser moderada o severa, sí, debería requerir un monitoreo estricto. ¿Cómo definís moderada y severa? La definición se hace en cuanto a la falla de órgano o a las complicaciones sistémicas. Esto viene de un consenso que se hizo desde el año 2012 y hoy debemos decir que cuando no tenemos ninguna falla de órgano o ninguna complicación sistémica estamos ante una pancreatitis leve. Si tenemos una falla de órgano dentro de las 48 horas, estamos dentro de lo que podemos definir una pancreatitis moderada, y si esa falla de órgano ya persiste más allá de las 48 horas o falla de órgano múltiple, estamos frente a una pancreatitis severa. Por eso digo que ante una moderada o severa, obviamente que ese paciente debería estar monitorizado en terapia intensiva. ¿No me baso en la amilasa para dividirlo en moderada y severa? No, exactamente no. Hoy en día yo diría que la curva de amilasa no es la que me va a decir cuándo lo debe comer, tampoco me va a hablar de severidad. Sí es importante tener una curva de ingreso y cómo va evolucionando ese paciente, porque sí me va a orientar a sospechar la complicación local. ¿Sí? Si yo tengo un paciente febril y con una curva de enzimas en aumento, tengo que estar pensando que algo no está bien. Entonces, desde ahí voy a empezar a estudiar ese paciente y quizás ahí sí es donde yo le pido la tomografía. ¿Y cada cuánto le pedís la amilasa? Todos los días. Sí, acá sale el cirujano ansioso. ¿Cuándo se opera este paciente? Bueno, vos estás asumiendo que este paciente es de causa biliar. Porque si me preguntás qué se opera, ¿qué opero en una pancreatitis? ¿La pancreatitis se opera? La pancreatitis no. Pero sabemos que la causa más frecuente es la litiasis vesicular, que genera la pancreatitis. Entonces, como hablamos en el capítulo anterior. Exacto. Entonces, lo que yo tengo que saber es que esa patología la tengo que resolver, en principio, deberíamos antes de la externación de ese paciente. A veces no es tan fácil, hay que ver cómo evoluciona ese paciente, qué estudios nos presenta, qué colangioresonancia nos presenta, pero esa sería la idea, que ese paciente no se dilate en el tiempo porque aumenta la probabilidad de repetir otro episodio de pancreatitis y de degeneración de ese tejido. Con lo cual debemos resolverlo no en agudo inmediato, pero sí antes de la externación o en lo inmediato del alta. ¿Y qué complicaciones puede tener una pancreatitis? La otra parte quirúrgica, exactamente, son las complicaciones de la pancreatitis, ¿no? Que podemos hablar de las colecciones agudas, o ya nos vamos a el pseudoquiste o a la necrosis. Pero bueno, ese ya creo que es otro capítulo. ¿Me puedes hablar del pronóstico? Si hablamos del pronóstico, tenemos que tener en cuenta lo que nombramos antes. Las pancreatitis agudas pueden volverse pancreatitis recurrentes. Tenemos que saber que 1/4 de estos pacientes van a ser pancreatitis recurrentes, o sea, episodios reiterados en el tiempo, aislados uno del otro, o sea, con recuperación total uno del otro, ¿sí? Y me van a dar lo que definimos como pancreatitis recurrente, y de estos pacientes 10% van a ir a la pancreatitis crónica. Entonces acá estamos nombrando 3 tipos de patología: la pancreatitis aguda, la pancreatitis recurrente y la pancreatitis crónica. ¿Y qué es lo importante de la pancreatitis crónica o como pronóstico? Tener en cuenta futuro, y se los dejo ahí como tema, la insuficiencia pancreática exócrina. Y acá sale el cirujano burro. ¿Qué es eso?
Bueno, acá les tiré un tip, pero para que lo tengan en la cabeza, digo, un paciente operado de páncreas, un paciente con resección pancreática, un paciente que ya evolucionó, o sea que yo sé que su páncreas está enfermo, dentro de este equipo multidisciplinario, alguien se tiene que acordar de que ese tejido puede fallar y que no está funcionando normalmente. Entonces, ¿cómo estudio esa insuficiencia pancreática exócrina? Básicamente con la manifestación clínica, ¿sí? Que habitualmente se da por dolor, distensión, malnutrición, con la evaluación nutricional por laboratorio, que va desde el hemograma hasta las vitaminas, zinc, y básicamente lo que me va a hablar de esto es la elastasa, el valor de la elastasa. ¿Por qué es tan importante? Porque tengo que saber si tengo que complementar ese paciente o no. Nos estamos yendo muy allá, ¿sí? Porque es un paciente que ya me está doliendo la cabeza. Claro. Es un paciente ya comprometido, pero se los dejo como título para que alguien en algún momento que tenga un paciente con patología crónica se acuerde de que hay que evaluarlo. Sil, ¿qué tan frecuente es todo esto? No es tan frecuente. En la bibliografía más o menos encontramos números que dicen de 3 a 10, de 3 a 13 cada 100.000 en ciertas bibliografías, pero lo importante, y volvemos al podcast anterior, ¿por qué es más frecuente ahora? Porque la causa más frecuente es la biliar. ¿Y por qué tenemos una alimentación que no es tan sana? Y hoy tenemos un índice de sobrepeso mayor. Con lo cual, si uno hace toda esa cronología, cada vez estamos viendo más episodios de pancreatitis que antes no veíamos. Es poco frecuente, me siento un poco menos burra. Es poco frecuente. Gracias, Sil, por todo. La verdad, un placer como la última vez. Impecable. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer venir y charlar con ustedes. Me encantó este tema. Recordá que esto lo podés escuchar en Spotify, Google Podcast e iVoox. Acuérdense de hacer clic en la campanita, suscríbanse a las notificaciones para saber cuándo viene el próximo. Recuerden que los estamos haciendo mensualmente. Nos van a encontrar también en @grupo de cirugía pediátrica o en la página de internet www.cirujanopediatra.com.ar. Este podcast lo podés escuchar mientras estás peleando con el del laboratorio para que te haga la lipasa. O mientras que estás marinando la mollejita del asado. Porque el conocimiento va con vos.